Hola, soy América Rivera, psicóloga. El día de hoy les quiero compartir el tema Construyendo el divorcio, restaurando a los hijos, apoyándonos en la lectura y análisis del libro Divorcitis, la epidemia que ataca a los hijos, de la autora Julia Borbolla de Niño de Rivera. Capítulo 3. Hemos presenciado en muchas ocasiones cómo el dolor une a los seres humanos. Ante una dificultad común pueden surgir dos tendencias: unirse o separarse. Yo soy América Rivera y en esta emisión hablaremos del libro Divorcitis, la tercera de 3 partes de este análisis y lectura de la autora Julia Borbolla de Niño de Rivera. En esta ocasión abordaremos cómo los hijos se hermanan con sus pares ante una situación de divorcio. Ante una dificultad común, decíamos, la tendencia es unirse o separarse. Y esto también sucede en las parejas. Ante la mala noticia de un hijo enfermo o el sufrimiento compartido, esto los acerca, los hace solidarios y refuerza las bases de su unión. También en aquellas otras que antes de buscar una solución buscan un culpable y viven reprochándose uno al otro todo lo que les sucede hasta que acaban por separarse. En el caso de la divorcitis sucede lo mismo entre los hermanos. Al compartir a los padres, comparten también los problemas, los sentimientos, los pensamientos, las emociones que surgen a partir de las discusiones, las separaciones y los encuentros. Comparten el miedo, cada uno desde su forma. Comparten la desilusión o la ilusión, comparten la fantasía. Son los hermanos los que comparten muchas experiencias comunes porque al fragmentarse la familia, el padre no sabe bien lo que ocurre cuando están con la madre y viceversa. Sin embargo, ellos, los hijos, sí tienen la visión total de esta familia fragmentada. Los hermanos con padres en conflicto, ya sean divorciados, separados o viviendo en la misma casa, comparten muchos silencios entre ellos. Saben que si comentan algo de lo que dijo papá en frente de mamá, se armará un lío. Y por ello es mejor guardar silencio. En la trinchera de los hijos de la divorcitis, la mentira no solo se permite, sino que se fomenta y llega a significar un gran recurso para vivir en paz. Mamá les pidió a sus hijos que no fueran a contarle a papá tal o cual cosa. Lo mismo hizo papá. No le digas a tu papá que te compré los tenis. Es más, dile que no los he pagado, por ejemplo. No le digas a tu mamá que tú y yo nos gastamos X cantidad en el estadio. Entonces empezamos a fomentar la mentira, de tal manera que ambos padres piden a sus hijos que oculten verdades y, si es preciso, que mientan. Los niños aceptan de muy buen grado estas sugerencias porque han sentido en carne propia los devastadores efectos de decir la verdad y ver las reacciones de uno y de otro. Una vez que la mentira se ha vuelto una forma de funcionar en la familia, los hermanos la usan entre ellos para encubrirse, para protegerse de la misma manera que lo han visto hacer a papá y a mamá. Aquellos hermanos que normalmente pelean por todo, de pronto se convierten en los mejores amigos, en los mejores aliados, los más fieles confidentes, porque comparten un mismo sufrimiento, la divorcitis. El hermano mayor comienza a tomar un rol de papá auxiliar o mamá auxiliar del hermano o de los hermanos. Se preocupa por la limpieza, se preocupa porque si el hermano se está portando bien o si ya hizo la tarea. Esto aderezado además con los mensajes que papá le dice cada vez que lo ve: tú eres ahora el hombre de la casa. Te encargo mucho a tu hermanito, porque ya ves que tu mamá se la pasa trabajando. Y entonces empezamos a hacer ese tipo de consignas. Tenemos que trabajar en esta parte de las alianzas con los hermanos a nivel terapéutico, porque hay varios factores que favorecen esta unión entre hermanos cuando se trata de un problema de divorcitis, mientras que otros factores afectan. Por un lado, tenemos que comparten el mismo pudor social. Es como defender la intimidad familiar de los dos hermanitos hacia el mundo externo, ¿no? Y de pronto tienen esta reputación o no quieren compartir abiertamente la situación que sucede en casa, y entonces ambos hermanos se ponen de acuerdo para no decirle nada a nadie en el colegio.
Estos hermanos también forman alianzas porque tienen las mismas experiencias en común. En el caso de padres divorciados que tienen nuevas parejas, las experiencias que comparten los niños son aún mayores. Es decir, imaginemos esta situación. Un padre con su nueva novia, que a su vez tiene 2 hijos. Este padre con sus 2 hijos decide reestructurar una dinámica familiar y hacer convivencia. Imaginemos que a uno de estos niños le caen muy bien los hijos de la novia del papá, pero al llevarse bien con ellos está traicionando a su propio hermano. Entonces empiezan a suscitarse situaciones en donde de pronto esta alianza nos parecía muy buena, pero ahora de pronto se vuelve una alianza enfermiza, en donde entonces yo tengo que pensar como tú para desacreditar a mi papá o a mi mamá. En el caso, por ejemplo, de cuando empiezan a convivir con la novia de papá o el novio de mamá, imaginemos de pronto un novio joven, divertido, que quiere ganarse obviamente la simpatía de los niños, y empieza a llevarlos a ciertos lugares, a divertirse con ellos, y uno de los 2 hermanos se siente plenamente identificado con esta persona, pero al mismo tiempo traiciona al hermano. Esto hace que los hermanos de pronto tengan estos confrontamientos, aunque por otro lado los hace más inseparables. Prefieren lo que el otro prefiere porque al verse fragmentada la familia, ellos son lo más cercano que sienten que nunca se va a terminar. Muchas veces, si uno de los hermanos no desea ir a casa del papá un fin de semana, él o los otros hermanos se niegan también, como a manera de solidaridad. Cuando uno de los hermanos se desprende del resto, los demás se sienten traicionados y se reactiva o se resignifica la sensación que vivieron en el divorcio. Y entonces surgen también entre ellos bandos, ¿sí?, o subgrupos que hacen aún más dolorosa la divorcitis. Y lo hemos visto en situaciones donde el hermano mayor se va a vivir con el padre y entonces los otros 2 hermanos se sienten una vez más abandonados y revictimizados. Entre hermanos también hay silencios, no solo mentiras. También los silencios los unen, lo que entre ellos saben y no dicen a los demás, lo que ocultan entre ellos para protegerse, la información que se guardan o guardan del otro hacia los padres, o la que ellos mismos obtienen de esas experiencias en común. Los hermanos empiezan a jugar este juego de espías, en donde verifican con quién está hablando mamá y van y le cuentan al hermano, o las fotos que vieron del papá, y empiezan a compartirse entre ellos todo este tipo de información. ¿Qué pasa cuando surgen otros amores? Los hermanos pueden ser los peores enemigos, los más fieros rivales. Sin embargo, cuando aparecen en escena nuevos amores para sus padres, se unen con fuerza para combatirlos. Tal es el caso de las familias reconstruidas, en donde aparece una nueva pareja de alguno de los padres y tal vez también otros hijos. Los hermanos se consideran entonces parte del mismo club, de ese club que fue el primero, el pionero, el oficial, el original, y sienten que todas esas nuevas personas amenazan el cariño que sus padres les tienen. Desgraciadamente, el temor, el miedo a la pérdida y el desplazamiento ponen a los hermanos en la misma trinchera. Y muchos padres se preguntan, ¿es conveniente que los hermanos se unan más, aunque sea por estos motivos? Y esta pregunta, bueno, la única respuesta que tiene es que inevitablemente va a suceder. No sabemos si para bien o para mal, si es ventajoso o es una desventaja, pero inevitablemente va a surgir esta solidaridad entre ellos. ¿Cómo ayudarlos? Cuando existe divorcitis, no existe calidad en las relaciones familiares y es preciso resolver esta situación para que la solidaridad de los hermanos traiga frutos positivos. He aquí algunas medidas que ayudarán a este sentido. Respetar la unión entre hermanos y su intimidad. Así como deben respetarse las relaciones de pareja, de igual forma, deben de respetarse la relación fraterna. Los padres de familia no debemos intervenir y mucho menos para pedir que un hermano traicione al otro.
Si los niños saben que sus padres aceptan y respetan que entre ellos existen alianzas y acuerdos propios, se sentirán más tranquilos en cuanto a las lealtades con el resto de la familia. Los padres necesitamos vencer la tentación de meternos en medio de ellos para nuestro beneficio o nuestro beneplácito o simplemente para tener el control de todas las situaciones. Otra medida es evitar promover la mentira. No pidas a tus hijos que te cubran ocultando o mintiéndole a tu expareja, porque lo mismo harán contigo y después con sus propias parejas. Si hay algo que no deseas que tu ex sepa, no lo hagas del conocimiento de tus niños para que luego pedirles que callen o regañarlos por haberlo dicho en frente del papá. Si hay algo que tus hijos se deban de enterar de todos modos, entonces busca la forma de enfrentar la situación sanamente y no con una cadena de mentiras que finalmente para ser atrapada. De alguna manera los hijos también se convierten en estos mensajeros involuntarios. De pronto un niño que vive con divorcitis, su sistema inmunológico se debilita y entonces este virus lo ataca, el virus de la divorcitis, y es muy propenso a verse afectado por todo y por todos. Si normalmente todas las familias establecemos entre nosotros alianzas con unos y con otros para diferentes cosas, tienes tu primo favorito, tu tía que es tu confidente, pues en el caso de las familias que tienen divorcitis sucede exactamente lo mismo. Se buscan estas alianzas y generalmente caen entre los dos hermanos. Algunas alianzas persiguen fines destructivos y acaban pues propiciando más dolor. Todos los hijos saben qué permiso pedir a cada padre o qué cantidad de dinero pedir a cada padre o hacerlo de acuerdo a las circunstancias. El viejo dicho de divide y vencerás. Y esto es algo que sucede en el matrimonio, no es exclusivo del divorcio. Las parejas que viven en unión con sus hijos, los hijos buscan sacar ventaja de estos desacuerdos de información o estos laberintos que ya le dije a mi mamá, dijo mi mamá que lo que tú dijeras, dijo mi mamá que me dieras dinero, etcétera, etcétera. Si lo logran con una pareja que vive en unión, imagínense en un caso de divorcio. Y entonces el niño empieza a aplicar esto de divide y vencerás y lo empieza a usar a su favor. Mi mamá ya me dijo que sí. Por ejemplo, cuando las dos fuentes de mando están divididos, la vigilancia y el control se debilitan, favoreciendo aún más que los hijos puedan hacer cosas que normalmente no se les permitía si ambos padres estuvieran en el mismo frente común. Para que se dé esta división, no se requiere de un divorcio. Conocemos miles de hogares en los que existe un divorcio emocional y con una comunicación tan deficiente y triangulada de un padre hacia el otro, que obviamente los hijos aprovechan estas fisuras. En los casos de niños pequeños podemos observar cómo llevan y traen información de forma prácticamente silvestre sin que nadie la provoque. Los niños no se dan cuenta, a veces son terriblemente aleccionados por el otro padre y entonces dicen frases como, mi papá me dijo que no te dijera que fuimos a tal parte. O sea, brindan la información y entonces el padre le dice, no, eres un soplón, ¿por qué le dijiste esto a tu mamá? Ahora por tu culpa tu mamá se enojó conmigo y ya no me va a dejar verte. Y entonces aquella situación se desborda y termina provocando un estrés muchísimo mayor que puede desencadenar en culpas, ¿no? Que ya hablamos de las culpas. Los niños con divorcitis manejan mensajes de todo tipo, financieros, emocionales, de logística o pedagógicos. Los mensajes financieros son aquellos en donde el papá o mamá de alguna manera no están del todo involucrados en los gastos o no han pagado la colegiatura y el niño es enviado con el padre a decirle que si no paga para el lunes no lo dejan entrar. Los hijos de matrimonios estables no tienen la menor idea de cuánto se paga en el colegio o si el pago se realizó a tiempo. Los mensajes emocionales, porque estos niños saben si a mamá le molestó lo que dijo papá y viceversa, mientras que en una familia donde en la pareja tienen buena comunicación, estos mensajes se mandan directamente. Mamá puede perfectamente decirle a papá, estoy molesta por este comentario o este mensaje me molestó por aquello.
Los envíos de mensajes relacionados con la logística, en lo referente a quién va a venir por él, a qué horas lo van a recoger, la mamá de quién lo va a traer, cómo llevarle la maleta para que se vaya con la mamá o con el papá. Los padres con divorcitis, en su afán de mandarle, como decimos aquí, la pelotita al otro, dejan en manos de los niños la responsabilidad de organizar estas situaciones. En mi experiencia profesional, eh, he tenido la oportunidad de trabajar en colegio por muchísimos años y me tocó ver escenarios devastadores de padres que no iban por sus hijos a la hora de la salida porque no me toca, porque le toca al otro, ¿sí? A la madre o al padre. Y el padre andaba en Cancún, andaba en un asunto personal, de viaje, o no estaba enterado de que había que recoger al niño. Y finalmente quien paga esta factura pues es el mismo niño, ¿no? Quedándose hasta las 4 o 5 de la tarde solo en el colegio al cuidado de otras personas porque papá y mamá no se lograron poner de acuerdo. Y entonces los reclamos son para el niño. ¿Por qué no le dijiste a tu papá que le tocaba venir por ti? ¿Por qué no le dijiste a tu mamá que en lugar de irse a tal parte tenía que recogerte aquí en la escuela? Entonces es terrible cómo estos mensajes de logística terminan quebrantando mucho la relación y la autoestima del niño. Finalmente, los mensajes pedagógicos, porque a partir de que los padres están en este conflicto, se vuelven los más severos jueces de uno hacia el otro. Es decir, evalúan constantemente el desempeño del otro padre en asuntos de aprendizaje. Tu mamá no te debió haber dejado ir a tal parte. Tu papá no te debe llevar a esos lugares, no debió haberte dado dinero o permiso. Y empiezan a descalificar al otro. Entonces, todo esto trae consigo una fuerte inseguridad en los niños y los hace desconfiados, lo que al propio tiempo los lleva a modificar la manera en la que procesan la información y empiezan a entender qué no decirle a papá y qué no decirle a mamá. Los abuelos o los amigos de la familia suelen expresar sus opiniones acerca de los conflictos de la pareja, sin darse cuenta de que están hablando mal del padre o la madre de alguien, de esos niños. Entonces, más adelante estos niños, en un intento de ser leales y como parte de la cercanía que tienen con sus padres, comentan estos incidentes creando todo un lío detrás. En ocasiones, los pequeños no tienen que decir ni una sola palabra y también comunican y mandan mensajes de un padre hacia otro. ¿Por qué traes esa playera? ¿Estás engordando? ¿No te lavaste bien los dientes? Y dicen, es que mi mamá no le dio tiempo de lavar porque, etcétera. Entonces, una pregunta o un comentario va a desatar que el niño nos dé información. Entonces, el padre o la madre ya saben cómo lanzar esa caña para que el niño nos termine de dar, porque llegaste tarde. Es que lo que pasa es que mi papi fue a dejar a su novia a tal parte, ¿no? Por ejemplo, los niños que de pronto comen algo nuevo, ¿no? Y que el papá le dice, ¿desde cuándo te gustan tanto los mariscos? Desde que mi papi nos llevó a tal restaurante. Y entonces la mamá empieza a deducir lo que papá se gasta con los niños cuando está de paseo, etcétera, etcétera. ¿Nos podemos volver mudos a los niños? No, no podemos. Tampoco podemos evitar que vean, que escuchen y que no nos afecte o no les afecte lo que sucede alrededor de ellos. Sin embargo, es preciso manejarlo con mucho cuidado para no hacerles daño o generar el menor daño colateral por algo que involuntariamente están provocando. Tampoco podemos prohibir a los niños que abran la boca o recriminarles por alguna situación que externaron o explicaron al otro padre. Lo mejor sería manejar esta información totalmente independiente de la fuente que nos la proporcionó. O bien, si esto no puede hacerse, renunciar a usar estos datos por el bien de los niños. No usar esa información. Es lo que nos recomienda la autora. A pesar de que muchos niños con divorcitis acuden al consultorio psicológico, pues los psicólogos no tenemos una varita mágica que desaparezca el dolor que los enfrentamientos del divorcio
les ha propinado. Sin embargo, uno de los beneficios que podemos aportarles es el simple hecho de escucharlos y darles la tranquilidad de que no están traicionando a nadie. Por eso es bien delicado el trabajo psicológico con niños. Y sucede que el niño te dice, por favor, no le vayas a decir esto a mis papás. O sea, lo reitera. El simple hecho de que el niño hable y se exprese y te diga, me da coraje, me da rabia, me duele mucho. No se han atrevido a decirle esto a sus propios padres. Yo siempre les respondo, dice la autora, que soy como una amiga de ellos y que tanto su papá como su mamá me caen muy bien por el hecho de ser sus padres. Esta ayuda muchas veces esta imparcialidad no le puede tener a un familiar de algún modo lejos o cerca. El niño se siente tranquilo en que nosotros como terapeutas pues no vamos a tomar partido. Uno de los principales conflictos de los niños es decidir a quién creerle, como si se tratara de una versión oficial y una fake de cada cosa que le sucede a esta familia. Los niños, cuanto más pequeños son, manejan una lógica mucho más concreta, es decir, mucho menos presente. Y por ello les cuesta trabajo concebir que puedan existir diferentes verdades de una situación determinada. De acuerdo a la forma como se plantean las cosas, ellos deben saber que uno tiene su propio punto de vista y que ese punto de vista puede ser diferente. Pero son cosas que hay que explicarle. Es muy confuso para un niño. Existe otro tipo de mensajes que un padre manda al otro mediante los hijos y que son los mismos hijos quienes los generan. Me refiero al hecho de que un hijo se queje con uno de los padres sobre lo que el otro hace o dice mal. Entonces el niño está provocando una coalición en donde padre-hijo o madre-hijo están en total desacuerdo con el otro progenitor. Y yo les mencionaba hace un par de emisiones que era importante que cada padre enalteciera la existencia del otro, independientemente de tu punto de vista, independientemente de que ese ser humano ya no es tu persona favorita o ya no estás enamorada de esa persona, pues es el padre o la madre de tu hijo. Y entonces cuando tú fomentas el respeto en tu hijo y le dices, no voy a permitir que te expreses así de tu mamá, no voy a permitir que trates así a tu papá después de todo lo que hace por ti. Entonces el niño entiende que la alianza sigue estando en ellos, aunque no estén casados. Y es bien frecuente ver esta situación. Cuando existe traición, infidelidad o abandono, y es el padre quien deja el hogar y se queda la madre en calidad de abandonada, con los hijos que evidentemente se mimetizan a estas sensaciones y a estas emociones, empieza a haber un enojo con el padre que se fue. Empieza a haber una actitud de enojo en donde el padre las busca o los busca y los chicos no quieren atender el teléfono, no quieren atender a la videollamada. Y en muchos casos hay madres que fomentan digamos, odio, por así llamarlo de alguna forma, aunque en el fondo los niños aman a su papá, aunque se haya ido. Pero no le contestes, dile que no, y empiezan a reiterar, no se te olvide que nos abandonó, no se te olvide que nos traicionó. A veces los hijos, sobre todo las hijas, mujeres, pagan la factura de la infidelidad. Y en alguna ocasión escuché a una mujer adulta, 29, 30 años, reclamarle a su mamá que pues la infidelidad no se la habían hecho a ella como hija. O sea, ya puedo entender que te fue infiel a ti de la peor manera que puede existir, pero no me fue infiel a mí. Y entonces es increíble cómo pasan los años. A lo mejor esta chica se dio permiso a sus 29, 30 años de decirle esto a la mamá. Encontró las palabras, la fórmula para expresarle este sentimiento a la mamá. Y entonces la mamá dice, ok, es cierto, ¿no? La infidelidad me la hizo a mí, no a mi hija. Pero se mimetizó conmigo y entonces las dos nos sentíamos traicionadas, las dos nos sentíamos abandonadas.
Y yo en mi trabajo profesional con niños muchas veces tengo que reiterar esto. Y digo, bueno, el que tu papá haya tomado malas decisiones no lo convierte en una mala persona. El que tu mamá haya tomado malas decisiones no la convierte en una mala mamá. Solo es una persona que tomó una mala decisión o una serie de malas decisiones. Y esta sensación provoca que el niño a lo mejor no perdone de inmediato, pero sí sienta esa empatía y como bien lo mencioné con el ejemplo hace un momento, quizás a sus 29, 30 años pueda expresar y decir, yo siento mucho lo que te hizo mi papá a ti. No se vale. Estuvo mal, pero no me lo hizo a mí. Estamos en barreras diferentes, en trincheras diferentes, en posiciones muy diferentes. A veces los papás se desesperan, sobre todo el padre que se fue. Es que no me contesta las llamadas, es que no quiere enfocarme en la cámara, en la videollamada, etcétera. Y yo les digo, ten paciencia. Ten paciencia. Los niños también se enojan cuando los adultos no pudieron arreglar la situación. Y cuando los niños se enojan, pues una forma es evadirnos, encerrarse, no hablarnos. A lo mejor a la mamá tampoco le contesta y vive ahí. Tú no estás y a ti tampoco te contesta. Entonces hay que esperar, ¿sí? Hay que esperar. Hay que explicarles a los hijos antes de lo que es un divorcio, hay que explicarles qué es un matrimonio. Y lo decíamos en la primera emisión de este tema, que necesitamos corroborarles que sí luchamos, que sí fueron años de esforzarse por salvar, pero que finalmente ya no sucedió, ¿ok? Otra de las formas en las que los niños hacen alianza entre ellos como hermanitos y una realidad es que no siempre los diálogos entre nuestros hijos son agradables, se van a pelear, son hermanos. Por ejemplo, hay niños que su deporte favorito es molestar al hermano y forma un patriarcado ahí de liderazgo entre los hermanitos. Los padres debemos establecer las reglas de respeto para todos y hacerlas valer, no solo entre hermanos, sino también entre esposos. Y hay que predicar con el ejemplo. Recordemos que nuestros hijos son espejo de nosotros mismos y si tú estás peleando constantemente con la mamá de tus hijos, probablemente tus hijos van a pelear muchísimo entre ellos y lo vemos todo el tiempo. Niños que se insultan, niños que se agreden, etc. Muchas mamás me dicen que si los dejan, uno de ellos, o sea, el más fuerte, le ganará al otro. Y esto forma parte del entrenamiento del que hablamos. El hermano menor o mayor está muy consciente que no podemos tener la misma jerarquía. Uno de los dos tiene que ganar por encima del otro y eso es algo que aprendieron de papá y mamá. Y la realidad es que en el ejercicio de la paternidad, como en el matrimonio, como en las sociedades de negocios, a veces hay que ceder. No siempre vas a tener la última palabra, no siempre vas a tener la razón. Pero cuando en este tema de divorcitis se trata de seguir peleando y luchando contra tu ex y ahora los hijos son el instrumento para seguir peleando, pues no nos debe extrañar que estos chicos van a estar peleando todo el tiempo entre ellos, porque no voy a ceder, ¿ok? Hay que establecer reglas para relacionarnos y yo siempre con los chicos uso esta frase, les digo, bueno, si hasta en los parques de diversiones hay reglas, ¿por qué en tu casa no? ¿O por qué en el banco no? ¿O en el restaurante? Todos los lugares tienen reglas. Tu familia es ese lugar en el que también. Y las reglas ya estaban desde antes de que tú existieras. No creas que las hicieron para molestarte. Entonces, no esperes a que se medio maten para establecer las reglas. En una familia es importante hablar de normas y dejarlas bien claras. Sin embargo, si se vive en medio de conflictos familiares, los mismos padres ponen el ejemplo negativo y se crea así un círculo vicioso. El respeto es lo primero que debe existir, por lo que las malas palabras y los insultos deben quedar prohibidos en cualquier situación y para toda la familia.
Si esto no sucede entre la pareja, mucho menos sucederá entre los hermanos. Las discusiones deben tener un lugar y un momento. Es muy frecuente que los hermanos se luzcan frente a las tías, las amigas de mamá, la abuela, etc. Cuando esto ocurre, podemos hacerlos reflexionar preguntándoles simplemente qué les parecería que mamá y papá fueran a su colegio y en la mitad del salón de clases discutieran sobre la cuenta de la tarjeta de crédito. Desafortunadamente, cuando la divorcitis se ha instalado en la familia, los papás frecuentemente se lucen en frente de quien sea. Amigos, vecinos, maestras, pelean cada vez más y más frecuentemente en frente de propios y extraños. La directora de un jardín de niños recibía quejas de unos alumnos hacia otros durante todo el recreo. Juanito me pegó, Susanita me sacó la lengua, por lo que decidió establecer el reglamento de que durante ese periodo en la dirección solo se recibirían chismes de sangre. Ello significaba que no aceptaba abiertamente que los pequeños se pelearan, pero preferiría que resolvieran solo sus conflictos, mientras la violencia no llegara a situaciones extremas. Una mamá joven de 3 varones estableció la regla de que si había golpes, estos no podían ser dentro de la casa. Estableció entonces una especie de ring en el patio. Al principio, ella era la misma quien los sacaba al patio cuando empezaban a boxear, hasta que ellos mismos salían corriendo para cobrar sus deudas. De hecho, la peor amenaza de uno hacia otro era: nos salimos al ring cuando quieras. A todos nos recuerda la frase de nos vemos a la salida. Y sí, nos vemos a la salida porque si te peleabas adentro del salón te iba mal. Entonces, si a todo le ponemos reglas, pelear no es la excepción. Para pelearse hay reglas. Y papá y mamá son el ejemplo de esto. Y cuando ejercemos y predicamos con el ejemplo, podemos ejercer en nuestros hijos la obligación de cumplir la misma regla. Todos de una u otra forma tenemos reglas para relacionarnos en familia, aunque nunca hayamos hablado de ellas ni las hayamos escrito en un papel. Hay que analizar nuestras propias reglas familiares. Tal vez les hace falta una remasterizada, una ajustada, una actualización, para así permitir la convivencia y mejorarla. Este es uno de los medicamentos más efectivos contra la divorcitis. Otra cosa es también ser consistente, cumplir lo establecido, siempre de la misma forma, sin importar tu estado de ánimo. Es decir, si el niño cometió una falta hoy o el jueves, la consecuencia es la misma, sin importar la hora. Y aquí de pronto caen muchos padres en el error de permitir, por ejemplo, el uso de las tablets o cualquier otro dispositivo electrónico en la mesa de la cocina. Pero depende el día. Depende si mamá está cansada. Depende si quiero que se acabe la sopa de verduras. Depende de que si me peleé con papá. Y entonces la regla se vuelve totalmente flexible. Cuando el mundo allá afuera nos exige la misma regla siempre. Si tú vas a hacer un trámite de pasaporte, las reglas no cambian. Los requisitos son los mismos o más. Si tú vas al banco, afuera dice que no se permite gorra y lentes. En ninguna parte dice, pero si es jueves o al gerente le duele la cabeza, entonces sí te lo vamos a permitir. Pues obviamente que no. A esto se refiere la autora con ser consistentes, límites claros y consecuencias reales. ¿Ok? Fomentar la responsabilidad en casa, asignar a cada uno un deber en casa y establecer tareas en conjunto, es decir, trabajo en equipo. A veces mamá lava la ropa que no se pone o cocina algo que no probó. De la misma forma, pero en menor escala, los niños también deben proporcionar acciones que beneficien a los demás. Es importante que los hermanos se unan para jugar, pero también para colaborar. Asimismo, es importante que los hermanos se separen para otras cosas, de tal manera que cada uno tenga su propio espacio, su propio grupo de amigos y les resulte conveniente ser el grande o ser el pequeño o ser el de en medio. Para ahorrarnos gritos, casi siempre les pedimos los favores al más obediente, al más dispuesto, al más servicial, sin darnos cuenta que de esta forma vamos desnivelando las relaciones y fomentando pleitos entre ellos. Nunca los compares. Cada ser humano es diferente
Y si tenemos más de un hijo, podemos disfrutar la variedad y no tratar de hacer un pequeño ejército de niños iguales. Las comparaciones son siempre odiosas y fomentan muchísimos resentimientos. Un niño que siempre saca 7 en la escuela puede ser el aplicado o el flojo de la casa, dependiendo de las calificaciones que saquen sus hermanos. Entonces, ¿en dónde o con qué lo estamos midiendo? Mejor descubre sus cualidades y sus defectos en cada uno para reforzarlos y superarlos respectivamente, de acuerdo a lo que cada uno necesita. Enséñale a tus hijos la ventaja de apoyarse unos con las cualidades de otros y no brillar a costa de opacar a los demás. No asumir el papel de árbitro. Cuando lo haces, lo más seguro es que quedes mal con alguno y difícilmente vas a ser justo, ya que muchas veces tus hijos recurren a ti cuando la diferencia ya se ha originado y no antes de que se propiciara lo sucedido. Por lo tanto, tú no conoces los precedentes. Los hermanos pequeños son especialistas en llorar cuando por sus propios medios ven perdida la batalla, pero eso no les quita que antes hayan rasguñado, ofendido o mordido o simplemente participado en la agresión. Cuando el papá o la mamá intervienen para rescatarlo, el hermano mayor siente aún más coraje y en cuanto sus padres se descuidan, vuelve a atacar. Esto es el comienzo de un círculo vicioso en el que más tarde los padres son los protagonistas activos o se convierten en su suerte en representantes legales de estos pequeños. Y cada uno de nuestros hijos comúnmente presenta estos rasgos, imagínense en una situación de divorcitis. Muchos niños agreden a sus madres atacando al hermano, pues han identificado que de esa forma las hacen enojar. Otras se ponen celosos porque piensan que el padre prefiere al otro por el hecho de que cada vez que pelean sale en su defensa. Conozco el miedo de los padres de no intervenir y hacer que el pleito tome tintes trágicos. La verdad es que esto rara vez ocurrirá si los dejaran solos arreglar sus situaciones. Es posible que si siempre han intervenido, la rivalidad sea mayor entre los hermanos y la primera vez que no se metan, salgan a flote esos resentimientos, creando una escena muy desagradable. Sin embargo, a medida que ellos sepan que nadie más intervendrá, comenzarán a medir sus verdaderas fuerzas y a ser responsables de su edad y de su condición. Poner el ejemplo, jamás combatas con agresión otra agresión, pues la fomentarás. Los niños que ven todos los días a los adultos gritarse y pelear, pegarse, pues obviamente al observar esta conducta, para ellos se vuelve una situación cotidiana, la empiezan a replicar en la escuela y las maestras pueden conocer la forma de cómo se relacionan en casa por la manera en la que se están manifestando sus conductas y sus relaciones interpersonales en el salón. Si la divorcitis existe en tu vida y a diario peleas con tu pareja o expareja frente a tus hijos, no esperes que ellos actúen de manera pacífica. Si has dicho que para todo hay un lugar y un momento, empieza tú por cumplirlo. Si has dicho que el que pelee en el coche se baja, pues tendrás que llevarlo a cabo para todos y cuidar las consecuencias preestablecidas para que siempre se lleven a cabo y se cumplan de forma regular, de forma pareja para cada miembro de la familia, de forma equitativa. Practica el diálogo respetuoso, enséñales a escuchar y a negociar lo que sea negociable, para que sientan que de alguna manera participan con sus decisiones. Sé lo más paciente que puedas. Recuerda que no solo tú estás sufriendo por esta cuestión del divorcio, los hijos también están padeciendo de esta epidemia. Procura no apasionarte, pues nadie pone orden cuando está siendo víctima de sus propias emociones. Reconoce los esfuerzos personales, por mínimos que sean, que han tenido éxito en la historia de tu familia. Al de ver a tu hijo, ¿te acuerdas cuando no lograbas aprenderte la tabla del 8 y que tú y yo estuvimos muy tenaces todas las noches hasta que por fin te la aprendiste? Bueno, así como superamos aquello, vamos a superar esto. Claro, guardando las debidas proporciones, pero siempre alentándolo a que en el pasado también hemos superado muchas cosas y también
explicarles a los niños que la familia es ese lugar en donde existen personas que se aman incondicionalmente. La familia es ese lugar donde siempre serás bienvenido. La familia es ese lugar donde nunca te van a cortar las alas, donde al contrario fomentarán tu libertad, fomentarán tu expresión, fomentarán tu ideología, fomentarán tus deseos y tus sueños, aunque no estén de acuerdo con ellos. Esa es la familia. Porque si comparamos nuestras relaciones interpersonales, quizá cuando tu ideología, tus sentimientos, tus emociones, tus sueños no encajan con un grupo de amigos, el grupo de amigos se aleja, o tú de ellos. La familia es diferente. Entonces, cuando el niño tiene claro lo que es la incondicionalidad, vuelve a confiar en sus padres, aunque no estén juntos. La comunicación y sus virus. ¿Es gratificante pertenecer a tu familia? ¿Hay alegría en tu casa o están todos enojados? Lo que determina la calidad de una familia es precisamente la calidad en su comunicación. Por lo tanto, si quieres determinar el grado de divorcitis que puede haber en tu núcleo familiar, piensa y analiza en qué forma se comunican entre ustedes. La comunicación es el factor fundamental de toda relación y es precisamente dentro de la familia donde aprendemos a comunicarnos, sino dónde. Un bebé llega a un nuevo hogar y durante todo un año solo observa lo que hay a su alrededor. Escucha, registra y siente. Y no es sino hasta después de todo ese tiempo de análisis y estudio cuando comienza a unir dos sonidos, dos palabras que escuchó, luego tres, hasta que es capaz de comunicarse verbalmente. ¿En qué forma aprendió? El ejemplo es el mejor maestro. Las neuronas espejo también tienen una participación aquí. Un maestro muy eficiente que puedes conocer al observar a tu hija jugando a la mamá o tu hijo jugando al papá. Fíjate en sus diálogos, sus gestos y verás tu ejemplo reflejado vivamente. Cuando aprendemos a comunicarnos toda nuestra vida, estamos en constante aprendizaje para hacerlo. Si bien los padres y los hermanos son los primeros instructores, también lo son los abuelos, los maestros y la televisión. Y yo agregaría en este caso todos los dispositivos. Aun cuando estemos solos, aprendemos a comunicarnos con nosotros mismos, lo que conocemos como el autodiálogo. Los papás pensamos que al sentarnos solemnemente a hablar con nuestros hijos, los estamos educando, pero cuando insultamos a nuestra pareja o azotamos una puerta diciendo una mala palabra, también lo estamos haciendo. Entonces, ¿cómo enseño a mi hijo a comunicarse? Cada familia tiene su propia academia de comunicación, su propio código de comunicación, en la que enseña 4 maneras básicas a saber. La primera, formas de relacionarse. Esto se refiere a los estilos familiares para decir las cosas de cierta manera o con ciertas actitudes. Hay familias muy touchy, muy besuconas, abrazonas. Entonces, en esta familia, esas acciones es una forma de comunicación. O, por ejemplo, hay padres que se pelean y simulan una riña con el hijo en donde se avientan y se noquean. Y es una dinámica corporal que también imprime una comunicación. Cada familia imprime su estilo, imparte su materia a su propio modo. El problema surge cuando los padres no se ponen de acuerdo en cuál será el estilo familiar y cada uno de ellos pelea por establecer su propio método. Es común que los papás se relacionen con sus hijos varones mediante malas palabras, por ejemplo, o muchas veces los mamás no comprenden y no aceptan esto, tratando siempre de impedir que ocurra y recriminando al padre por ser tan hosco o tan duro con el hijo. La segunda forma es el concepto de uno mismo. Mediante lo que se comunique a un niño en su casa, éste adquirirá el concepto de quién es la güera, el gordo, la nena, el flaco. Los papás les vamos dando la idea de que él mismo es alguien apreciado, capaz, o bien de que estamos frente a un niño desobediente y rebelde.
Y de hecho se lo decimos, y lo decimos a los demás enfrente de ellos, de tal forma que después estos niños solo responden a su fama o al papel que les asignó la familia. Más adelante, cuando el niño entra a la escuela o sale a jugar a la colonia, serán los amigos y vecinos quienes le confirmarán o no estos conceptos. Es tan importante esta materia del autoconcepto que gracias a ella podemos transmitir los ingredientes fundamentales para crecer, que son el amor y la aceptación. El problema surge cuando se transmite un concepto, pues digamos, contaminado, con ideas o con comparaciones. Si tu hijo tiene algunos rasgos de tu cuñado y se trata de ese cuñado que te cae tan mal, tal vez inconscientemente le transmitas al niño un mensaje de desaprobación que en verdad no le corresponde a él. Es muy común que en la divorcitis, que cuando uno de los hijos se parece al otro padre, lo agredimos diciendo, pues cada vez te pareces más a él o a ella, por este simple hecho del cual el niño es totalmente involuntario, o le hagamos sentir que determinadas conductas son inadecuadas porque se parecen a las conductas de su mamá o de su papá. La tercera materia es el concepto del mundo. Y en muchos casos los niños con divorcitis sienten que el medio ambiente allá afuera está lleno de hostilidad o de rechazo. En otros casos de niños con divorcitis sienten que el mundo allá afuera tiene la obligación de aceptarlos, sin importar cómo sea su conducta, porque en casa papá y mamá se sienten tan culpables que les aceptan todo, incluso se los festejan, porque bueno, es parte de la divorcitis, ya hablábamos del sentimiento de culpa. Los niños llegan afuera a jugar con los amigos o en la misma escuela y pretenden recibir el mismo beneficio. En el trabajo constante con niños y con adolescentes, tenemos que aprender a reconocer qué tipo de medio ambiente familiar le estamos ofreciendo a los niños. Y hay padres que aseguran que a través del juego están haciendo una especie como de fortaleza emocional en el niño. No, es que yo le tiro carro, dicen los papás, pues para que machín, ¿no? Aguante. O es que sí, nos hacemos bullying entre todos. Y a veces no nos detenemos a pensar en que uno de los miembros de esta familia está sufriendo internamente, en silencio, porque no quiere desajustarse, no quiere salirse de la foto, no quiere hacer reclamos, sin embargo la está pasando muy mal. Y entonces se aprende que el amor forzosamente trae estos ingredientes. El amor duele. Y salen allá afuera y las relaciones que hacen a nivel social con sus compañeros y amigos, pues siempre van a venir salpicadas de ese sufrimiento. Cuando los papás comunican valores, entonces el niño sale al mundo a buscar lo más valioso. Si comunican optimismo, entonces el niño saldrá al mundo y verá el lado bueno de las cosas. Si se comunican resentimiento, yo seré muy resentido. Si al comunicar inseguridad o tristeza, pues el niño saldrá afuera a percibir que el mundo es un valle de lágrimas, en donde obviamente no están presentes ni la seguridad ni la protección. Y entonces se convierte en ese típico niño que siente que todos lo molestan, incluso así lo maneja, así lo externa. Maestra, es que me están molestando, o es que me dicen cosas, o es que constantemente el niño se siente rechazado, se siente hecho a un lado porque está teniendo este tipo de comunicación en casa. La cuarta materia, muy interesante, se llama Herramientas para crecer y dice que los estilos de comunicación familiar permiten al niño tener más adelante una comunicación social y con ella un crecimiento. Los papás enseñamos al niño a decir gracias, con permiso, buen provecho y también a decir sí o no a las consecuencias o circunstancias de la vida, a los peligros y a las oportunidades. Cuando en casa se habla abiertamente de cualquier tema, el niño no necesita salir a preguntar lo que le inquieta. Y cuando se enfrenta a diferentes experiencias, contará con un criterio familiar a partir del cual formará su propio criterio. Es en casa donde conocemos el valor de la sinceridad y la honestidad.
hacia los demás y adquirimos un repertorio social para establecer después nuestras propias reglas o relaciones laborales, familiares, amistosas o de pareja. En casa nos dicen, sin pronunciar una sola palabra, sí esperar despierta al mando para hacerle la cena con abnegación estéril o demostración de amor. Ahí también nos enseñan si quedarse a cuidar a una persona enferma el día del dominó con los amigos es ser mandilón o ser un hombre generoso. El lenguaje de los detalles, los ramos de flores, las caricias se transmiten en el hogar de la misma forma que aprendemos el sarcasmo, el chantaje y la amargura. Estas 4 materias tan importantes no solo se imparten con palabras y gestos, sino también con imágenes. ¿Te ha sucedido que algún olor especial te recuerda a la casa de tu abuela? ¿O que un vestido es el típico que usa la tía perenganita? ¿O una canción te transporta a una época de la prepa? Estos olores, colores, imágenes, telas, también nos transportan a escenas de la infancia. A través de nuestros valores, vamos haciendo sinergia con nuestros 5 sentidos. ¿Qué quieres que tus hijos recuerden cuando perciban un olor o una imagen? Muchas veces estas imágenes tienen más de nuestros sentidos que de nuestros valores, o por el contrario. Este desequilibrio resulta en imágenes falsas o prejuicios que lógicamente crean una comunicación falsa. Es muy interesante ver cómo la comunicación, que es una de las piezas fundamentales de la familia, puede reconstruir a los hijos a partir de un divorcio o dejarlos que poco a poco se vayan sumiendo en esta dinámica errónea y patológica en donde finalmente pues va a desembocar en malas relaciones interpersonales en su futuro. La autora nos propone métodos para mejorar la calidad en la comunicación. Dice que nos basemos en la realidad, no mentiras. Siempre hay que establecer las cuestiones reales de lo que le está sucediendo a la familia, procurar que la comunicación sea cálida, profunda, que las personas entiendan, los miembros de esta familia, que siempre va a haber cariño y convivencia y que no siempre, no todo terminará en pleito, que hay cosas que hay que discutir y que hay que llegar a nuevos acuerdos y que no siempre tu palabra va a ser la última. Es importante evitar formas sociales tiesas o rígidas. Hay que fomentar la flexibilidad. Hay padres y madres que pretenden ser juveniles y frescos en su comunicación con los hijos, aunque por dentro se estén muriendo de miedo al oír lo que ellos les cuentan. Parecen más bien amigos simpáticos que padres. Y ojo, los padres no somos amigos de nuestros hijos, somos sus padres. Ser padre es más que ser amigo. Y entonces cuando confundimos estos conceptos, también confundimos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no les estamos hablando con toda la claridad del mundo, en esa pretensión de vernos joviales, frescos, adaptados, actualizados, caemos en estos errores de creernos sus amigos. Y esto lo único que hace es que se pierda la calidad de comunicación. Tus hijos pueden tener muchos amigos para vacilar, para contar chistes, para llevarse pesado, pero solo tienen una mamá y un papá, ¿sí? Puedes tener una relación amistosa con tus hijos, pero sin olvidar cuál es tu papel y cuál es el papel de tu hijo frente a ti. Muchas veces también los padres les hablan a sus hijos pequeños como si fueran adultitos y les otorgan facultades o les dejan tomar decisiones o les asignan responsabilidades que aún no les toca. Cuida a tu hermano, ayuda en la casa, hacer cosas que les corresponden a los adultos. Nada más erróneo para afectar a un niño que cambiar su rol, alterar la etapa en la que está. Creo que sería como si existiera esta fórmula de afectar a un niño, pues el paso 1 sería altera su etapa, altera el rol en el que se encuentra, darle responsabilidades que no le corresponden y que nunca le van a corresponder, no tanto por edad, sino por el lugar que él ocupa, ¿sí?
Aprender a escuchar al otro desde la empatía y ponernos en los zapatos de los demás. Si tú como mamá divorciada no la estás pasando bien, te aseguro que papá tampoco. Aunque en redes sociales veamos otra cosa, aunque las personas vengan y nos platiquen, no siempre es así. Él también trae su propia historia y su propia necesidad. Y todo el tiempo finalmente a todos nos pone en nuestro lugar, ¿sí? Evitar las críticas con los hijos, sacarlos de esta dinámica de engaño. El niño no fue engañado, al niño no le fueron infiel, aunque la sensación en casa así se viva. Compartan los dos mundos. Ambos mundos son respetables, aunque en una familia todos vivan juntos y luego ya no. Finalmente hay cosas que se quedan y papá y mamá tienen que preservar el tema de las costumbres, el tema de los valores, el tema de la crianza, el modelo de crianza algún día fue compartido. Identificar el virus de la divorcitis sería el primer paso para aliviarla. Y para encontrar los síntomas de este virus, tendríamos que hacer un análisis muy honesto y muy sincero en esta pareja que algún día estuvieron unidos y que de esta unión procrearon vida. Casi siempre los pequeños se enteran de las situaciones que suceden entre papá y mamá de forma velada, de forma oculta, lo terminan deduciendo. Creo que hoy que hablábamos de la comunicación, nada mejor que la verdad para establecer con los hijos alianzas perdurables. Si nosotros les mentimos a nuestros hijos, el niño va a salir al mundo y va a esperar deshonestidad. Va a estar todo el tiempo defendiéndose y desconfiando de las personas más allegadas. Cuando finalmente llega el fantasma del divorcio y ronda en la familia, tenemos que ser muy claros con los hijos y establecer esta comunicación real. Me gustó mucho compartir esta lectura con ustedes. Sin duda es uno de los libros más maravillosos que han llegado a mis manos en este ejercicio profesional, en este trabajo con las emociones humanas, en esta búsqueda incansable de aprender más para apoyar a más familias y a más personas que de pronto se acercan con el único objetivo de aliviar, de sanar y de ser una mejor versión de sí mismos para seguir afrontando esta experiencia maravillosa llamada vida. Yo soy América Rivera, psicóloga, y los espero en nuestra próxima emisión. Gracias. Acompáñame todos los lunes 9 p.m. en mis redes sociales o en tu plataforma podcast favorita.